La naturaleza del alma. Lección 38. El despertar de Kundalini y la redención de la materia. 1. La división de los 22 en 2 debido a la caída del hombre. 2. El despliegue de Kundalini a través del sistema de centros. 3. La redención de la materia y el sello a la puerta donde reside el mal. Hemos entrado en un área de la ciencia oculta que es de lo más difícil de comprender para la mente humana. Si el estudiante se diese cuenta de que no se espera que comprenda el texto en el momento actual, y si no hiciese ningún intento ni de aceptarlo ni de rechazarlo, sino más bien hacerse receptivo, permitiendo a la conciencia responder en su momento, el camino será más fácil. Este texto no está escrito para la mente humana, está escrito para la conciencia del alma y, por lo tanto, el método de comprensión se produce mediante la facultad intuitiva superior antes que por el intelecto. Es la división de los 22 dentro y por la humanidad en un 2, donde se encuentra la puerta donde se halla el mal, en lo que a este sistema planetario se refiere. 22 es el número del verdadero polo negativo de la manifestación en el cuerpo físico cósmico de nuestro Logos. Este polo ha sido llamado Kundalini, se simboliza por la serpiente y es asemejado al fuego. ¿Cómo ha llegado a ser tan mal interpretado como para haberse dividido en dos partes y haberse manifestado como el mal planetario? Para comprender esto, el estudiante debe hacerse conocedor de la naturaleza de Kundalini. En sí mismo, Kundalini es el fuego latente de la materia residiendo en el mismo corazón del átomo de la sustancia. Aparece como la vida central directora del átomo y en un sentido es eso en manifestación, pero es el verdadero polo negativo. En otras palabras, es puro espíritu vibrando en su frecuencia más baja posible. Esto significa que la única propiedad vital universal que podría ser descubierta y estudiada por la mente humana es la manifestación inferior, y tal terminología lleva una connotación incorrecta, de eso que llamamos espíritu o Dios. Kundalini entonces en su esencia es Manas, el principio de inteligencia, que ha caído desde su lugar en la esfera búdica a su propia reflexión o su propio campo magnético. Se ha movido hasta ese color, una reflexión de su propio fuego que anima el aspecto forma. De este modo, la conciencia es llevada y aprisionada en la forma. Esto es simbolizado por la historia de la caída del hombre del jardín del Edén. Eva, el aspecto creativo del alma ahora definido como persona, fue tentada por la serpiente, Kundalini caída, a probar la manzana, la experiencia sensoria de la sustancia, del árbol del conocimiento, aspecto forma. Después de comer, Eva tentó, atrajo a Adán, el alma espiritual trascendente, a comer la manzana, y el proceso de reencarnación en los tres mundos inferiores comenzó. Fueron conducidos fuera del jardín del Edén, esfera búdica, por el Padre, con el propósito de redimir la Kundalini caída.
Kundalini en su condición manifiesta presente ha sido dividida en dos polos, un aspecto residiendo en el centro más bajo del sistema de centros etérico y el otro residiendo en el centro más alto del sistema de centros etérico. La conciencia ha sido aprisionada entre la división y ha perdido por tanto su reino. Esto significa que el polo positivo hacia el cual el hombre aspira es el verdadero polo negativo de la manifestación, mientras que el polo negativo desde el que se eleva es una ilusión de su propia creación. La vida entre estos dos polos solo puede ser de la forma, y esta es la razón por la que el hombre común no puede siquiera concebir una identidad aparte de la forma. Los cuerpos entonces reciben facultades perceptivas, y la percepción del hombre se basa sobre la sensación de la forma según responde al fuego de la creación. El fuego de la creación, que llamamos Kundalini y se simboliza por la serpiente del conocimiento, que en su estado elevado es el dragón dorado de la sabiduría, es la fuerza creativa misma. Esta es la vida inteligente que es movida por la voluntad del hombre o de Dios para dar vida y razón a la forma. Vemos a la polaridad manifestando los pares de opuestos en la vida y asuntos planetarios, porque la polaridad negativa de este planeta ha sido dividida en dos. Esta es la razón por la que Cristo solo puede ser alcanzado mediante la presencia por el discípulo en meditación en los tres mundos. El aspecto Espíritu Santo es alcanzado cuando el fuego de Kundalini residiendo en la frecuencia más baja del físico cósmico es elevado al cuarto éter, en donde la conciencia puede ser animada por la inteligencia divina de la tríada superior. Considera el efecto de la fuerza creativa en el cuerpo de la humanidad hoy día. El fuego Kundalini reside en el centro, en la base de la columna. El principio motivador de la inteligencia reside en el centro de la cabeza. Este principio motivador es el corazón de Manás, el verdadero polo negativo que recibe la impresión directa de la voluntad. El fuego de Kundalini, que debería arder alrededor de ese corazón, reside bajo él en frecuencia, así que el principio motivador debe reducir su propia frecuencia para poder activar el fuego latente. Ese fuego, una vez activado, arde hacia arriba, alcanzando su propio centro deseado de polaridad. Al hacerlo así, entra en los centros inferiores que residen entre él y su polo de atracción y estimula su actividad vibratoria. Comprende por favor que este fuego creativo da vida a aquello en lo que entra. La forma que alberga o es vitalizada por Kundalini se convierte en el centro vibrante o punto focal de vida, de manera que genera su propia vida y asuntos, o serie de experiencias. La Kundalini atraída hacia arriba por el impulso del principio motivador entra en el centro sacro y durante un tiempo permanece allí, haciendo esta la etapa de actividad.
El centro sacro mismo es esa frecuencia en la sustancia que tiene que ver con los reinos inferiores de la naturaleza y de su apariencia mediante la procreación. En lo que a la humanidad como un todo se refiere, la Kundalini se ha desenvuelto una vez y media. En otras palabras, el fuego arde en el centro de la base de la columna y en el sacro, y alzándose hacia arriba, estimula grandemente la actividad del centro plexo solar. De este modo, el factor poder de la manifestación, el cuerpo astral y la naturaleza de deseos del hombre, el descendido principio motivador, se ligan y se relacionan directamente con el centro de procreación. Si contemplamos la vida planetaria y sus asuntos, olvidando a la humanidad por un momento, observamos en manifestación a los reinos inferiores de la naturaleza. No vemos evidencia de una inteligencia superior o modo superior de vida que la que evidencian esos reinos. Estos reinos son la vida y asuntos generados por el centro sacro planetario, que es ahora el hogar de la serpiente. Cuando situamos a la humanidad en el cuadro, todavía vemos la vida y asuntos del sacro, pero con una diferencia. La humanidad lleva la Kundalini hasta el plexo solar, donde la inteligencia en forma de naturaleza de deseos puede trabajar para elevar el fuego creativo aún más arriba. La humanidad entonces es esa gran vida, Cristo en encarnación, cuyo sacrificio hace posible la redención de la sustancia y de la forma, además de la conciencia cautiva de Logos mediante la redención de Kundalini. La humanidad misma es el gran avatar en encarnación. Vemos entonces que el aspecto forma se le ha dado un ímpetu creativo, y el extraño fenómeno de creación sin una cooperación inteligente planificada por la conciencia tiene lugar. El cuerpo etérico se ha vuelto el polo negativo de la manifestación, el custodio de los sentidos, de manera que la percepción y comprensión de un hombre, incluso su naturaleza de deseos, se basan en naturaleza sensoria de la sustancia antes que en la facultad intuitiva de la conciencia. La forma naturaleza rige, y el hombre sigue los dictados de la forma, amante de la sensación. De este modo, el alma es aprisionada en los confines de la sustancia. Su encarnación en el mundo de las apariencias puede solo tener lugar mediante el proceso de procreación. Es el resultado de la actividad de la forma. Depende de esa actividad y es aprisionada en y por ella. A medida que Kundalini sigue desplegándose, activa los centros cardíaco y laríngeo, causando un desplazamiento en la vida y asuntos desde el nivel instintivo hasta el nivel aspiracional e intelectual. El hombre comienza a pensar en términos de automejora y aspira hacia un ideal. Cuando Kundalini alcanza el centro laríngeo, es atraída desde el sacro por la polaridad positiva de la naturaleza de la mente. El fuego creativo deja el primer estado de actividad y el hombre se convierte en creativo de una nueva manera. Es creativo en su mente, más que solo en su naturaleza forma inferior. Por tanto,
construye belleza en su entorno, entrando en la actividad creativa por el puro placer de hacerlo. La Kundalini ardiendo en el plexo solar y el centro cardíaco causa el comienzo de un proceso de purificación en la naturaleza astral y de deseos. El hombre se relaciona con sus hermanos en amor y simpatía y comienza a pensar en términos de su bienestar más que solo en el suyo propio. Cuando Kundalini alcanza el centro Ajna, el resultado del esfuerzo consciente de meditar, la naturaleza abstracta de la mente es llevada a una gran actividad. El hombre está aproximándose al hogar. Eventualmente, esta Kundalini arde de modo tan brillante como para elevarse desde el plexo solar. Arde entonces desde el corazón, a través de la garganta y dentro del Ajna. El estadio de la actividad se eleva tan completamente que el hombre comienza a vivir por completo en su mente, en donde puede comenzar a reconocer su identidad como conciencia. Su comprensión y su naturaleza de deseos ya no están por más tiempo limitadas a la experiencia sensoria de la forma. Ve a través del ojo de la mente, oye mediante la sintonización sensible de su cuerpo de luz y comprende con su conciencia, la cual se ha convertido en corazón. Es un alma consciente encarnada. Eventual y finalmente, la serpiente saca su cola de los centros cardíaco y laríngeo y arde alrededor del principio motivador de la inteligencia. Los tres centros mayores se han fusionado en uno. La Kundalini redimida y la conciencia del hombre se libera para fundirse en conciencia con el avatar que él es. Existe entonces solo espíritu, materia y conciencia como Cristo. El discipulado en la nueva era y en particular durante los próximos 50 años de preparación para el que viene, trabajará para elevar el Kundalini planetario desde el centro sacro al centro laríngeo, por medio de la humanidad. El esfuerzo por establecer correctas relaciones en el mundo de los asuntos va necesariamente ligado a ello, porque sólo mediante la elevación de la Kundalini desde el centro sacro será esto posible. ¿Cómo puede crearse tal efecto? Los discípulos han de convertirse en la polaridad positiva mediante actividad grupal, que atraerá la fuerza Kundalini hacia arriba. Deben, como grupo, encarnar el ideal de tal forma como para ejercer esa influencia magnética fuerte y firme que atraiga la respuesta del fuego creativo dentro de todos los seres humanos. El 22 ha de hacerse una realidad en el mundo de los asuntos antes que los dos, la Kundalini descendida y la puerta donde habita el mal, puedan ser engullidos por el dragón.